previene. La tuberculosis, como yo les decía, es una enfermedad que ya se conoce desde la antigüedad. Incluso hay datos que en la América precolombina o en el antiguo Egipto ya había enfermos con tuberculosis. Y de hecho es una causa de mortalidad en los seres humanos de toda la historia. Obviamente la tuberculosis en todas estas miles y miles de años de antigüedad era mortal. En este momento la tuberculosis todavía produce muchísimas muertes, pero hoy por hoy tenemos un tratamiento. Como dice ahí incluso la diapositiva, en el siglo XVIII fue la causante de un cuarto de las muertes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no teníamos tratamiento y las condiciones de vida había mucha pobreza y las condiciones de vida propiciaban la transmisión de la enfermedad. La desnutrición favorecía también que la enfermedad sea más grave. Entonces, la tuberculosis es un gran flagelo para la salud de la humanidad desde hace miles de años. En el año 1882, o sea, no hace tanto, ¿no? Pero 140 años, Robert Koch, que era alemán, encuentra el germen etiológico, ¿no? Ahí es donde él realiza el descubrimiento del bacilo de Koch, justamente, del bacilo ácido alcohol resistente causante de la tuberculosis. En la época preantibiótica, que estamos hablando principios del siglo XX, digamos, hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX, que no existían los antibióticos, no estamos hablando de hace mucho, ¿no? Estamos hablando posiblemente de algunos de sus padres ya habían nacido, o sea, estamos hablando hasta la mitad del siglo pasado, ¿no? Como no teníamos tratamiento, lo que se hacía era tratamientos de decir, bueno, aire puro, reposo, para que alimentarse bien, para que el enfermo pudiese curarse solo. Se les recomendaba un clima seco, bien ventilado, y por eso muchos pacientes venían a Córdoba, que en su época gozaba de ese tipo de clima. En 1942 se produce el descubrimiento de la streptomicina, o sea que recién a partir de ahí se comienza con el tratamiento de la tuberculosis, que después también se descubre que era conveniente asociar varias drogas. Y normalmente la tuberculosis se había logrado un descenso de esta enfermedad hasta que vino la epidemia de SIDA, donde se produce un recrudecimiento de la tuberculosis y también, bueno, las condiciones de vida de los países menos desarrollados. La tuberculosis hoy se asocia a la inmunodeficiencia, sea SIDA u otro tipo de inmunodeficiencia, se asocia al hacinamiento y a la pobreza. La tuberculosis no quiere decir todos, pero la tuberculosis se transmite mucho más fácilmente en condiciones de hacinamiento, en condiciones de pobreza y en condiciones de desnutrición. Este es el hospital que ustedes pueden haber visto, que se encuentra en Coquín, no me quiero quedar sin batería, que en realidad es en Santa María, cerquita de Coquín, donde venían los pacientes tuberculosos. Fíjense que tenían muchos pasillos para que los pacientes pudiesen deambular al aire libre, las ventanas muy grandes para que puedan ser bien ventiladas las habitaciones, y también existía como una especie de estigmatización del paciente con tuberculosis que se lo aislaba. En cuanto a lo que es la microbiología, ustedes conocen que es un bacilo ácido alcohol resistente. Dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis tenemos distintos bacilos, pero el más común es el Mycobacterium tuberculosis propiamente. El Mycobacterium bovis es menos frecuente, pero puede causar un cuadro similar. La tuberculosis es una enfermedad cuyo huésped, cuyo reservorio es solamente el humano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Distinto de la gripe o del coronavirus, que bueno, está muy en estudio, por eso no lo quiero nombrar tanto, pero distinto del virus de la gripe, de la influenza, que se transmite, por ejemplo, al tocar la baranda, al tocar la mesa contaminada, la tuberculosis no. La tuberculosis se transmite de persona a persona, o sea, generalmente la transmisión por fomites casi no existe, y sí existen casos aislados de, claro, si yo tengo un bisturí contaminado con tuberculosis y te corto, o una aguja, o te opero, ¿no? Ahí, claro, se puede transmitir el germen, pero si no, la principal transmisión de la tuberculosis es de persona a persona. Es un bacilo aerobio inmóvil, de crecimiento muy lento, y con una pared celular rica en lípidos, lo que la hace ácido alcohol resistente, por eso esta tinción específica que se llama de Ziel-Nielsen.
Los cultivos que hay para tuberculosis, bueno, esto no es mi área, pero ustedes lo habrán estudiado en microbiología. Tenemos el medio sólido, que es el de Lowenstein-Jensen, que es el que se ha utilizado siempre, y que permite ver también la sensibilidad, pero es de crecimiento muy lento, porque sabemos que la micobacteria se replica muy lentamente, a diferencia de otras bacterias. Y hoy por hoy tenemos el método de BACTEC, que es el método por el cual se toman todos los hemocultivos, que es un medio líquido y que es de crecimiento mucho más rápido. Ambos permiten identificar el tipo de especie y realizar el test de sensibilidad. Hoy por hoy se usa mucho más BACTEC que Lowenstein-Jensen, pero Lowenstein-Jensen lo tienen que conocer porque se ha usado muchos años. Esta es una foto, sería el microscopio de lo que es el bacilo ácido alcohol resistente. Así lo verían ustedes. En cuanto a la epidemiología es clave en la tuberculosis, porque sabemos que es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces, la epidemiología es clave para el diagnóstico. Los países subdesarrollados son los más afectados por la tuberculosis, entre ellos tenemos a India, a China, a Bangladesh, países de los más pobres. Otros factores de riesgo para tuberculosis: padecer HIV, inmunodepresión, la pobreza, el hacinamiento, la drogadicción endovenosa por los hábitos de vida que lleva, el alcoholismo, la desnutrición y los reclusos. En general, los pacientes que están, o las personas que están internadas en instituciones, como viven en condiciones quizá de hacinamiento o de contacto muy estrecho, son de alto riesgo. Por eso los reclusos, o sea, los presos, son considerados de alto riesgo para tuberculosis, y por eso también los guardacárceles también lo son. La tuberculosis, ahora vamos a ver cuando hablemos de fisiopatogenia, que en realidad uno puede estar en contacto, y las personas en general en un 85 a 90% se van a curar, ¿sí? O sea, no quiere decir que el que haya entrado en contacto con el bacilo de tuberculosis va a tener la enfermedad. No, al contrario, lo más probable es que esa persona se cure de la tuberculosis, ¿sí? El 85 a 90% se cura. ¿De qué depende? Y si yo soy una persona sana, joven, saludable, tengo un buen estado de nutrición, no soy inmunocomprometido, más de un 90% de probabilidades que voy a evolucionar hacia la curación. Pero si el paciente, un paciente añoso, inmunocomprometido, desnutrido, ese paciente en un porcentaje mayor va a evolucionar hacia la enfermedad activa. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2018 se enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas en el mundo, ¿sí? 10 millones de personas, de las cuales 1,5 millones fallecieron a causa de la enfermedad. O sea que esta enfermedad mata, ¿sí? Mató 1,5 millones de personas en el año 2018. En Argentina esta es una enfermedad de denuncia obligatoria, y en Argentina en el año 2017 se notificaron 11.000 casos y 700 muertes por tuberculosis. Esto es del año 2013, pero no creo que haya habido mucha variación, donde vemos cómo la zona de África subsahariana y la zona de Asia, como India, Pakistán, los países más pobres, son los más afectados por tuberculosis. Las zonas de azul oscuro son las más afectadas. Igual en Argentina, obviamente, tenemos también. ¿Cómo se transmite? Ya lo dijimos, yo me adelanté un poco y dijimos que la transmisión es de persona a persona, como ustedes tienen acá, por microgotas, cuando hablamos. ¿Cuál es el problema? También a diferencia de la gripe, cuando yo hablo, estas pequeñas gotitas que uno va alargando, caen a la mesa, caen a los distintos lugares, y si es gripe, eso va a quedar ahí. Ahora, si es tuberculosis, en realidad, la gota queda flotando en el aire, se aerosoliza. Ese es el problema que tiene la tuberculosis. Entonces, puede transmitirse de persona a persona, quizá estando las personas en el mismo ambiente cerrado. Las otras formas de transmisión, como les decía, la leche contaminada para el Mycobacterium bovis o a través de las heridas, es muy poco frecuente, y hoy por hoy con los controles que tenemos para la leche es muy raro, realmente casi no hay casos de Mycobacterium bovis. Para que se pueda contagiar la tuberculosis, el paciente que tiene tuberculosis tiene que ser bacilífero. ¿Qué quiere decir? Que no solo tiene que tener la enfermedad activa, sino que tiene que producir bacilos y liberarlos por su parte respiratoria.
No todos los pacientes con tuberculosis activa, incluso con la enfermedad activa, son bacilíferos. O sea, no todos los pacientes con tuberculosis contagian. ¿En qué casos se dan? Y el paciente va a ser bacilífero sobre todo si tiene un granuloma con caseum, con bacilos viables en su interior. Ese granuloma puede vaciarse hacia el bronquio y el paciente ahí entonces expectorar con bacilos y contagia. Para que se contagie generalmente hace falta un contacto cercano y prolongado. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene que ser, entonces hay varias condiciones. Si bien es una enfermedad contagiosa, no es tan contagiosa como, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Que es muy fácil de contagiarse, o la gripe, que incluso la gripe es menos contagiosa que el coronavirus. La tuberculosis, entonces, tiene esta situación de que no se contagia por fomites, se contagia persona a persona, sí queda flotando en el aire, pero en general para contagiarse el paciente tiene que ser bacilífero y tiene que haber un contacto estrecho. O sea que si yo les doy la clase a ustedes 1 hora cada un mes, posiblemente no se van a contagiar de tuberculosis. En los hospitales, recordemos que cuando uno le pone una nebulización o si le hace una fibroscopía, el paciente ahí puede contagiar la tuberculosis. Ahí es donde tenemos que usar este barbijo que se llama N95, que es un barbijo que tiene un filtro especial. No es el barbijo común, el barbijo quirúrgico, que ese no frena al bacilo de la tuberculosis. Tenemos que usar el barbijo N95. Vamos a hablar de la patogenia de la tuberculosis, ¿sí? La patogenia la vamos a mostrar ahora en una diapositiva con una imagen. El bacilo, cuando ingresa al aparato respiratorio, va a proliferar inicialmente y el macrófago alveolar lo va a intentar destruir. Pero si este macrófago no fue previamente sensibilizado, o sea, un sujeto que no está vacunado o que no ha tenido respuesta a la vacuna, generalmente el bacilo logra destruir este macrófago y durante los días y semanas siguientes que siguen al contacto con el bacilo logra diseminarse a veces a los ganglios que están cercanos al pulmón, a otras zonas del pulmón, o incluso puede llegar a viajar. Luego de este contacto, entonces, de unos días, es donde se activa la inmunidad específica. Ahí se activa el linfocito TCD4, que va a activar a los macrófagos a través de la liberación de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral, y ahí sí, en un alto porcentaje, el macrófago va a lograr concentrarse, formar granulomas a través de una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4 y en un alto porcentaje de casos llegar a destruir al bacilo, ¿sí? Eso conduciría a la curación, ¿sí? Entonces, el macrófago, el CD8, el citotóxico, una vez activados por el linfocito T, CD4 helper, pueden lograr la curación. Como dijimos, esto es un alto porcentaje, un 85-90% en sujetos sanos. Otra posibilidad es que el macrófago, junto con los linfocitos, logre bloquear al bacilo sin lograr matarlo y que dentro de este granuloma del núcleo caseoso quede algún bacilo viable, ¿sí? ¿Qué pasa con la PPD? La PPD o prueba de Mantoux, que es la prueba cutánea, la prueba de tuberculina, se va a volver positiva cuando ya el paciente haya tenido una respuesta de la inmunidad celular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el paciente ha tenido contacto ya con el bacilo de la tuberculosis. Si no, no puede haber respuesta inflamatoria a la PPD. O sea que para que la PPD ocurra tenemos que estar en esta etapa, en el punto 3. Tienen que haber pasado como mínimo 3 semanas del primer contacto. Y en este punto, o bien la enfermedad se controla, como dijimos, o se cura, o si no la puedo controlar, puede diseminarse, ¿sí? Discúlpenme un segundito. Hola. Estoy en una clase. ¿Es urgente? Te llamo, sí. Exacto. Disculpen, chicos, discúlpenme. Y aquí donde tenemos en esta imagen lo mismo que le estábamos comentando en la diapositiva anterior. Entonces, el germen, el bacilo, se acerca al macrófago, el macrófago lo fagocita
¿Y qué pasa? Cuando el macrófago no ha sido activado previamente, no ha tenido un contacto previo, o no está vacunado, o no ha tenido efecto de la vacuna, el macrófago no logra detenerlo, y este bacilo puede diseminarse a otras partes del pulmón, o puede pasar a los ganglios pulmonares, o incluso puede pasar a la sangre, produciendo lo que sería una bacteriemia transitoria, ¿sí? O una micobacteriemia transitoria. Una vez que se activa la inmunidad específica, que es la que participa el linfocito T, el macrófago, como célula presentadora de antígeno, entonces le presenta al linfocito T en su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el antígeno de la tuberculosis. Ahí el linfocito T se activa, esto es un linfocito T helper. El linfocito T helper libera interferón gamma, factor de necrosis tumoral, que logra activar el macrófago y puede entonces evolucionar hacia la curación, ¿sí? Fíjate, ¿no? Produce entonces reactantes del oxígeno, ¿no? Libera sustancias ácidas, lisocimas, que logran destruir la bacteria, y en un alto porcentaje, entonces, un 80% de los pacientes van a evolucionar acá, chicos, logran matar el bacilo, ¿sí? Fíjate que cuando el T helper se activa, es donde se activa la inmunidad celular, ahí es donde empieza a dar positiva la prueba de tuberculina. Pero aquí ya han pasado por lo menos 3 semanas desde el contacto inicial con la micobacteria. Si bien otra posibilidad es que el macrófago activado forme un granuloma, en realidad esto es lo que ocurre, y en un alto porcentaje logra matar las células, logra matar la micobacteria, y si no logra matarla, forma un centro gaseoso donde la bacteria o la micobacteria puede quedar aislada. Quizá queda inactiva, pero puede quedar a veces viable, ¿sí? Chicos, ¿vamos bien por ahora? ¿Están ahí? Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando a un paciente que fue vacunado por tuberculosis no le da positiva la Mantoux, ¿se vuelve a vacunar o se lo deja así? No se controla la Mantoux. Ahora, después vamos a hablar de la vacuna, van a ver que en realidad es una vacuna que tiene una efectividad del 50% nomás. No es como otras vacunas que tienen un alcance poblacional de más del 90%. Ahora vamos a ver que no todos los pacientes responden a la vacuna, por eso no es una vacuna que se use tanto, pero que tiene su utilidad. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El granuloma se forma de todas formas? ¿Se forma siempre? El granuloma se forma generalmente siempre, porque lo termina destruyendo el macrófago, pero la gran mayoría de las veces el granuloma, una vez que el macrófago lo mata, después se fibrosa cuando vos lograste matar a la bacteria. Y queda como un granuloma ya calcificado y fibrosado, no como un granuloma activo en el caso de que se haya muerto. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de explicar, solamente como es complicada la fisiopatogenia, les puse otra diapo. Esto es lo mismo el macrófago, como dijimos. Inicialmente el macrófago no sensibilizado no logra matar al bacilo. Entonces, una vez que el macrófago, el bacilo se multiplica y se puede producir la diseminación. Aquí, cuando el macrófago se activa, esto falta mostrar lo que sería la actividad del linfocito T, el macrófago va a formar un granuloma. Y como dijimos, bueno, esto era la pregunta que hacían ustedes recién, un alto porcentaje de pacientes, sobre todo si estamos hablando de pacientes sanos, en el granuloma logra el macrófago matar a los bacilos, dejarlos inviables, matarlos, y ese granuloma después se fibrosa, queda como una pequeña cicatriz. Esto es el 85 a 90% de los pacientes, sobre todo pacientes sanos y más jóvenes. En un porcentaje, el macrófago no logra matar al bacilo y se produce entonces el granuloma, que puede bien cavitarse, ir al bronquio, y este paciente va a ser bacilífero, ¿se entiende? O bien puede a veces generar un granuloma que quede acá y el bacilo que no se reproduce pero que todavía está viable. Eso es lo que se llama tuberculosis latente. Esto muestra lo mismo, pero hablando en fases clínicas. Cuando el paciente se infecta, generalmente lo que se produce entonces es un complejo primario o complejo de Ghon, donde se forma una granuloma, el macrófago no logra detenerlo en el pulmón y el bacilo suele progresar hasta los ganglios.
Ahí es donde se activa, si el paciente es sano, la inmunidad celular, y luego de unas pocas semanas tiene que evolucionar a una enfermedad curada, ¿sí? Esto es el 90% de los sujetos sanos. Lesiones curadas, gérmenes no viables, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien. Continuamos. ¿Qué pasa? Otra posibilidad es que el macrófago, los linfocitos, formen un granuloma, pero no logren terminar de matar al germen, sino que lo encierran, ¿sí? Y quizá queda un granuloma que en su interior tiene caseum, ¿no? Que es como la sustancia de liquefacción, donde pueden quedar gérmenes que están inactivos, como dice acá, pero que son viables, ¿sí? Eso sería la tuberculosis latente. ¿Qué pasa? A veces un paciente quizá la tuberculosis latente es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Porque ¿cómo saber quién tiene tuberculosis latente? Y realmente es difícil, ¿no? No es algo fácil para diagnosticar. Y hay de hecho, bastante polémico en cuanto al tratamiento. Y este paciente puede quizá vivir toda la vida con su tuberculosis latente y no tener nunca un problema. Pero existe la posibilidad que un paciente que tiene tuberculosis latente, o sea, quizá en la juventud tuvo contacto con la tuberculosis, ¿no? Y 10 años más tarde todavía quedó esa lesión latente. Y a ese paciente quizá le da un cáncer y le hacen quimioterapia. O se contagia HIV y desarrolla SIDA. Bueno, esa lesión latente, ese granuloma con el núcleo gaseoso, con ese germen que todavía está viable, puede reactivarse, porque al bajar las defensas, ese germen que estaba frenado, pero que no estaba muerto, puede reactivarse y generar una tuberculosis secundaria, que también se llama postprimaria, secundaria o postprimaria. Y esta tuberculosis secundaria puede generar una tuberculosis pulmonar activa, ¿sí? O bien una tuberculosis secundaria progresiva en caso de volverse miliar. ¿Se entiende? La otra posibilidad a partir del contacto primario con la tuberculosis, entonces ya dijimos, lesión curada, lesión latente o directamente la tuberculosis primaria progresiva. Es decir, en un porcentaje bajo de casos, en los sanos, pero en un porcentaje más alto, si el paciente es un inmunocomprometido, en vez de poder controlarse la enfermedad, la tuberculosis progresa directamente, no logramos frenarla por más que se activa la inmunidad celular y la tuberculosis progresa o bien a una tuberculosis primaria progresiva pulmonar o a una tuberculosis miliar. Es muy difícil distinguir la tuberculosis primaria progresiva o la miliar de la secundaria progresiva, ¿sí? Generalmente la secundaria progresiva es más apical y la primaria progresiva puede no serlo, pero clínicamente son similares. ¿Entienden esto, chicos? Sí, profe. Una pregunta. Sí. La tuberculosis latente, digamos, no contagia, ¿verdad, el paciente? Generalmente no. No, porque los gérmenes están encerrados en un granuloma. O sea Bien, que gracias. no, vos le haces y no le haces el esputo y no vas a ver bacilo. No es bacilífero. Profe, ¿el estado bacilífero sería más en la infección primaria o en las secundarias progresivas? Bueno, cualquiera de esas. Ojo, no te olvides que también cuando vos apenas te contagias, cuando tenés el complejo primario, ¿no? La tuberculosis primaria que les estoy marcando acá, también podés contagiar, ¿sí? Porque recién está entrando el bacilo y ahí no lo estás frenando, o sea que también podés contagiar. Gracias. Profe, ¿y diferenciarla es por un objetivo morfológico nada más o por el tratamiento también? Bien. ¿Avanzamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No te escucho, repetí porque no se escuchó bien. ¿Que diferenciarlas es con un objetivo morfológico nada más o con un objetivo de tratamiento también que sean diferentes? No, en realidad es para conocer la fisiopatogenia de la enfermedad. Ahora vamos a ver que el tratamiento igual también varía, ¿no? Si hay una tuberculosis latente o si hay una tuberculosis activa. En general la tuberculosis activa, sea primaria o primaria progresiva o secundaria, el tratamiento no es distinto. Sí es distinto con la tuberculosis latente.
Sí. Pero bueno, esto es más que todo para conocer la fisiopatogenia de cómo evoluciona la enfermedad. Bien. Chicos, vamos entonces a lo que es la patología. Sabemos que las lesiones de la tuberculosis, hay una lesión clásica que es el granuloma, ustedes lo conocen muy bien, el granuloma gaseoso, porque lo han visto el año pasado en patología, y lo clásico de la tuberculosis es entonces una lesión cavitada, un granuloma cavitado, que se forma a partir de la necrosis gaseosa, como decíamos, una necrosis gaseosa granulomatosa. Y se destruye el tejido fibrótico y se licuefacta. Este caldo de cultivo, este caseum, es a donde queda muchas veces viable, o algunas veces viable, el básico. La tuberculosis miliar es similar, simplemente que puede cavitarse o no, donde hay una gran concentración de granulomas pequeños y como tiene un aspecto, tenía en su época un aspecto similar al mijo, porque vos veías el órgano y había múltiples puntitos blancos, como si fuese mijo, ahí le pusieron tuberculosis miliar. La diferencia es que como de tuberculosis miliar los granulomas son mucho más pequeños, no suele haber tanta licuefacción y tanta cavitación. Este es el ejemplo entonces de un granuloma tuberculoso con necrosis central, esto rosado es la necrosis, con células epiteloides con los núcleos empalizadas. Y esta es la visión macroscópica de un vaso con tuberculosis miliar. ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis? Generalmente la tuberculosis es una enfermedad subaguda, o sea que suele tener varios días de evolución. A veces puede ser totalmente asintomática, pero generalmente cuando va avanzando en la enfermedad, progresa a pérdida de peso. Esta es la tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Que es el órgano más frecuentemente afectado. Pérdida de peso, tos prolongada durante más de 15 días, tos crónica, sudoración nocturna, fiebre, decaimiento, astenia, y en ocasiones puede haber también hemoptisis. En las imágenes ahora vamos a ver que suele haber un infiltrado en el lóbulo superior y en la tomografía de tórax puede haber cavitación, ¿sí? Por ejemplo, esta es una condensación del lóbulo superior derecho, donde frecuentemente puede encontrarse la tuberculosis postprimaria. Acá tenemos varias consolidaciones, algunas con cavitaciones, ¿no? Que, como acá, por ejemplo, que al encontrar un nódulo, una neumonía con un nódulo cavitado, uno siempre tiene que pensar que puede ser tuberculosis, ¿sí? Fíjense acá también, otro nódulo excavado, cavitado, sugestivo de tuberculosis. Acá también, fíjense, condensación y excavaciones en tuberculosis postprimaria, ¿no? Esto es bien característico de la tuberculosis. En lo que es tomografía, tenemos acá, por ejemplo, una tuberculosis miliar, ven todos los puntitos blancos, y acá tenemos un nódulo cavitado que también puede ser, como no, pero puede ser de tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis extrapulmonar generalmente ya habla de un estado de inmunosupresión mayor, porque la tuberculosis se ha diseminado. Por un lado tenemos la tuberculosis miliar, que es la que ya mencionábamos, donde hay una diseminación linfohematógena y que, como dijimos, es mucho más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. La tuberculosis pleural se considera una tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Porque no se da por diseminación directa del pulmón, sino que se considera una tuberculosis extrapulmonar y es uno de los sitios más afectados, obviamente, después del pulmón, ¿no? Suele caracterizarse por derrame pleural. El derrame pleural tiene la característica de ser un exudado y con altos niveles de esta enzima que se llama adenosíndeaminasa, cuyo acrónimo NADA. La tuberculosis extrapulmonar puede afectar las vértebras, eso es lo que se conoce como mal de Pot, puede afectar los ganglios, la linfadenitis tuberculosa, que más frecuentemente se localiza en la zona del cuello y se conoce como escrófula. La tuberculosis también puede afectar el riñón, siendo causal de piuria estéril, que quiere decir que el paciente tiene piuria, o sea, frecuentemente tiene glóbulos blancos en la orina, pero nunca crece nada en el urocultivo, porque el urocultivo busca la bacteria común y el micobacterio no crece. La tuberculosis puede afectar los genitales,
En el hombre, la próstata, las vesículas seminales, el epidídimo y el testículo, y en la mujer las trompas de falopio, el endometrio, el peritoneo, el pericardio, y puede afectar generalmente gastrointestinal cuando es por Mycobacterium bovis, pero eso ya es menos frecuente. La tuberculosis puede afectar el sistema nervioso central, esto también se da generalmente en pacientes con severa inmunodepresión. ¿Y qué parte del sistema nervioso central? Puede afectar la meninge, ¿sí? La meningitis tuberculosa generalmente es una meningitis subaguda, es decir, que el paciente no va a venir con la presentación típica de meningitis, la meningitis bacteriana aguda que tiene fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca, vómitos. Generalmente este paciente es más subagudo, viene con una fiebre hace bastante tiempo, dolor de cabeza intermitente, y puede a veces dar síntomas motores, puede afectar a veces la visión, puede provocar trombosis, puede provocar infartos, y el líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a ver es que generalmente es un líquido que tiene aumento de las proteínas, que tiene aumento de las células de predominio mononuclear, pero que no es un aumento de las células como la meningitis bacteriana, que suele tener más de 5.000 a 10.000 células en líquido cefalorraquídeo. Y generalmente suele acompañarse de hipoglucorraquia. Además, la tuberculosis del sistema nervioso central puede provocar abscesos, o sea, granulomas en el cerebro, esto se conoce como tuberculoma, y además puede afectar la médula espinal, donde suele verse una masa que suele ser la tuberculosis extradural, suele ser meningia también, pero que afecta a la médula y puede provocar compresión. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, donde tenemos un tuberculoma en el sistema nervioso, esto como le digo, realmente habla de un severo inmunocompromiso. Esto en las imágenes es difícil de distinguir de que sea un absceso bacteriano o que sea un chagoma o que sea toxo, ¿no? Pero es uno de los diagnósticos de masa cerebral en inmunosuprimido. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la escrófula, que es cuando hay un compromiso del ganglio. Esto es un ejemplo que ya casi no se ve, pero en la tuberculosis diseminada vertebral, el mal de Pot, donde afecta la vértebra. Vamos a pasar al diagnóstico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de tuberculosis? Bien, no es una enfermedad fácil de diagnosticar la tuberculosis. Este bacilo se esconde tanto y es de crecimiento tan lento que a veces nos cuesta hacer el diagnóstico. En un paciente, lo que tenemos que hacer cuando hay tuberculosis pulmonar, lo primero siempre es tomar muestra de esputo. Esta muestra de esputo debe tomarse por la mañana, que es cuando el paciente ha juntado más flema, durante 3 días seguidos, ¿sí? Siempre a primera hora de la mañana que el paciente se levanta y junta secreciones de toda la noche. El esputo de 3 muestras entonces se tiñe y se cultiva. Pero hay pacientes que tienen tuberculosis y como no son bacilíferos, quizá en el esputo no encontramos nada. Otra posibilidad para diagnosticar, en caso de la tuberculosis pulmonar, es la fibrobroncoscopía con lavado bronquialveolar, donde ustedes conocen lo que es la fibrobroncoscopía, una endoscopía del bronquio. Entro con una camarita, con el endoscopio, se inyecta un poquito de agua al bronquio, luego eso se absorbe y se envía a cultivo y a PCR para encontrar también la tuberculosis. La MANTUB, o prueba de tuberculina, que ustedes preguntaban, también conocida como PPD, derivado proteico purificado, se le inyecta al paciente entonces un derivado, digamos, un derivado proteico como el antígeno de la tuberculosis, por decirlo de una manera, y se ve la respuesta a los 2 días. Generalmente, si el paciente ha tenido algún tipo de contacto con la tuberculosis, entonces los linfocitos T están activos y el paciente tiene que hacer como un pequeño granulomita, una reacción inflamatoria en la zona donde se inyectó el reactivo, que generalmente se hace en el brazo, en el antebrazo. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que está vacunado quizá puede tener alguna reacción, porque el paciente puede tener linfocitos T de memoria por la vacuna, ¿sí? Entonces,
este paciente, generalmente la reacción inflamatoria, el área de induración y de eritema es menor en el vacunado que en el paciente que tiene la tuberculosis activa propiamente, ¿sí? Pero a veces el vacunado, como bien dice acá, puede ser un falso positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo Mantux positiva, es porque yo he estado en contacto con el bacilo, o por la vacuna, o porque tengo la enfermedad. Realmente cuando tengo la enfermedad, la induración es mucho mayor, ¿sí? Pero puede haber falsos positivos. Si la prueba de PPD da negativa, o bien porque nunca tuve contacto con el bacilo, o bien porque tengo las defensas muy bajas y entonces no estoy respondiendo al bacilo. Por lo tanto, la enfermedad puedo tenerla y que la enfermedad se esté diseminando, ¿sí? La PPD nunca hace diagnóstico por sí sola, ¿eh? Nunca hace diagnóstico por sí sola. Nunca hay contacto con el bacilo, pero no es diagnóstico de enfermedad. ¿Queda claro hasta ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos, por ahora? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Avanzamos nomás, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Profe, avance. Creo que no hay preguntas. ¿Vamos bien? ¿Cómo? Que sí, profe, que avance, que creemos que no hay preguntas. Avanzamos y al final cualquier cosa vemos. Ya falta. El diagnóstico, entonces, cuando uno tiene un esputo positivo, en el cultivo, en la tinción directa uno puede ver un bacilo de alcohol resistente, o el cultivo puede dar positivo en el esputo, o pueden tomarse cultivos de sangre, o cultivo de otros materiales, como los materiales tomados por fibroscopía, por lavado bronquialveolar, o quizá una punción de un nódulo. Entonces, el diagnóstico puedo hacerlo a través del cultivo, o puedo hacerlo también por PCR, por ampliación, ¿no? Reacción en cadena de polimerasa con ampliación de ácido nucleico, que lo que tiene es que tiene una sensibilidad intermedia. Entonces, yo tengo alta sospecha de tuberculosis y la PCR es positiva y me termina de cerrar el diagnóstico. Pero a veces una PCR negativa no descarta del todo. Otra técnica que se está usando mucho, que se usa sobre todo para la infección latente, que es la más difícil de diagnosticar, es la técnica de IGRA, de detección de gamma interferón, ¿no? El interferón gamma, que es el interferón gamma específico para activación del macrófago, puede dosarse y diagnosticarse a veces infección latente. Para ir avanzando, hablemos del tratamiento. Profe, una duda del diagnóstico. Sí. Ese método, el último que dijo, Sí. ¿es específico de tuberculosis o puede ser que indique otra enfermedad? Mira, que yo sepa, porque se cortó ahí. El IGRA, en realidad, no sé si puede utilizarse quizá esta misma técnica para otras cosas. Desconozco porque es un método bastante nuevo que puede hacerse incluso acá en el hospital privado, y que yo sepa por ahora la indicación principal del IGRA es la infección latente. No sé si puede tener algún falso positivo, o sea que dé positivo el IGRA y que este interferón gamma también pueda encontrarse en otras enfermedades. No te sabría decir con seguridad. Bien. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Bien. Como yo no sé a veces si ustedes me oyen porque no los veo. Bueno, vamos a ver entonces el tratamiento. ¿Qué particularidades tiene? El tratamiento de la tuberculosis, así como una enfermedad difícil de diagnosticar, también es difícil de tratar. ¿Por qué? Porque es un germen que se reproduce muy lentamente y ustedes saben que la mayoría de los antibacterianos o microbicidas actúan cuando el germen se está replicando. Entonces, hacer una droga de crecimiento lento es difícil matarla. Se buscan múltiples drogas para evitar resistencias. Lamentablemente hoy ya existe la tuberculosis multiresistente. Se busca un tratamiento prolongado. ¿Para qué?
para que poder matar todos los bacilos y que no quede ni uno solo viable. Entonces, en distintos momentos se van a ir replicando y ahí poder agarrarlo y matarlo. La idea es manejarse con picos de concentración de la droga y lo importante del tratamiento, como son tratamientos muy prolongados, muchas veces como mínimo son 6 meses, poder ver que el paciente sea observado, o sea, ver que el paciente realmente esté tomando la medicación. Existen test de resistencia, esto es algo muy, digamos, es poco frecuente, no se hace en cualquier lado ni tampoco a todos los pacientes con tuberculosis, porque encontrar la sensibilidad del bacilo de la tuberculosis es todavía más difícil que de una bacteria común. Y si el paciente tiene una falla terapéutica o se ha contagiado de alguien que tenía tuberculosis multiresistente, ahí hay que hacer un test de resistencia para ver si la tuberculosis es sensible o no a los tuberculostáticos más utilizados. El esquema posológico es el que ustedes tienen acá, este es el que ustedes tienen que conocer, donde la tuberculosis se trata con una fase inicial de 2 meses u 8 semanas con 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Luego de esas 8 semanas o de esos 2 meses, se continúa el tratamiento durante 4 a 7 meses con 2 drogas, isoniazida y rifampicina, ¿sí? Entonces son 2 meses con 4 drogas y 4 meses con 2 drogas. Existen distintas resistencias y hoy por hoy está la tuberculosis multiresistente como problema de salud muy grave, que es la tuberculosis que es resistente a las 2 drogas más utilizadas, que son la isoniazida y la rifampicina. Y acá estamos bastante complicados porque para poder curar esta tuberculosis tenemos que recurrir a las quinolonas intramusculares como la amicasa. ¿Cómo se realiza el seguimiento? Bueno, el seguimiento tiene que ser clínico, radiológico y bacteriológico. Sí. No se escuchó bien el tratamiento de los multiresistentes. No, el tratamiento de los multiresistentes ya es algo muy específico del infectólogo y en general lo que se usa son fluorquinosas o intramusculares como la amicacina, pero se conoce como tuberculosis multiresistente a aquella tuberculosis cuyo bacilo es resistente a isoniazida y rifampicina, ¿sí? Bien, gracias. En cuanto al seguimiento durante 2 meses, ahí terminamos y les escucho las preguntas, chicos, porque se ve que andan mal en internet. El seguimiento debe ser clínico, es decir, ver cómo el paciente sigue, si sigue con fiebre, si recupera peso, si mejora su estado general, quiere decir que va bien el tratamiento. A su vez tiene que haber un seguimiento radiológico, donde uno al final del tratamiento debe hacer una radiografía de control y a su vez un seguimiento bacteriológico. ¿Qué quiere decir? Si el paciente al diagnóstico tiene baciloscopía positiva, yo tengo que hacerle una baciloscopía de seguimiento al final del segundo mes y del cuarto mes. Y si es positivo, cultivo y prueba de sensibilidad. Si la baciloscopía es negativa al comienzo del tratamiento, tengo que hacer una sola de control. Y si ya las 2 son negativas, no es necesario volver a tomar muestras de esputo para baciloscopia. ¿Qué hacemos con los contactos? Sobre todo tenemos que ver los contactos estrechos, los convivientes. Tenemos que descartar tuberculosis, no es fácil descartar tuberculosis. Toda persona que viva bajo el mismo techo del paciente diagnosticado, tengo que hacerle placa de tórax y PPD, ¿sí? Si encuentro algún caso con placa de tórax positiva,
empezar a hacer quimioprofilamiento a todos los menores de 15 años de los contactos bacilíferos y a todos los niños menores de 5 años. Es decir, yo le diagnostico tuberculosis a una persona y esa persona vive con un niño menor de 5 años, tengo que hacer quimioprofilaxis con isoniazida y rifampicina. ¿Qué pasa con tuberculosis y HIV? Siempre que yo diagnostico tuberculosis, tengo que pedir serología para HIV, porque pueden encontrarse las dos enfermedades. En el caso de un paciente que tenga tuberculosis y a su vez también tenga HIV, el tratamiento para la tuberculosis debe ser de por lo menos 9 meses. Y otra cosa muy importante, recordar las interacciones. La rifampicina, que es un antibiótico que hoy ya no se utiliza tanto, pero que sí se utiliza durante 6 meses, 9 meses en la tuberculosis, tiene muchísimas interacciones, sobre todo a nivel del citocromo P450, y puede tener interacciones muy graves con los antirretrovirales. Por eso es obligación porque el paciente tiene su inmunidad deprimida y que hay mayor riesgo, por lo tanto, de tuberculosis extrapulmonar y miliar. Por último, un breve comentario acerca de la vacuna, que ustedes la alrededor del 50%. Café, se corta mucho y casi no se entiende. F. Correcto. Ahí me escuchan. Ahora sí, profe. Y bueno, se cortó cuando, chicos, ¿hasta qué parte escucharon? Yo seguía hablando como una loca y no me di cuenta que se cortó. ¿Tuberculosis y HIV lo escucharon? Se escuchó bien hasta la interacción de la rifampicina y después ya no se escuchó más. Bueno, recordar que la PPD o prueba de tuberculina puede ser negativa porque son pacientes con un severo deterioro de la función celular, de la inmunidad celular, y recordar que el paciente HIV-Sida tiene mucho mayor riesgo de tuberculosis extrapulmonar y miliar. Y por último, era una sola diapositiva la que faltaba, un breve comentario acerca de la vacuna. La vacuna, la BCG, que en Argentina, como ustedes saben, se coloca, antes se colocaba al nacimiento y a los 6 años, ahora tengo entendido que se coloca una sola vez en la vida, es una vacuna que tiene una eficacia parcial. Es una vacuna que tiene una eficacia de alrededor del 50% solamente. O sea, quiere decir que de los inmunizados solamente la mitad va a quedar realmente con inmunización y no se sabe si dura toda la vida. Por eso esta vacuna se aplica principalmente en los países de bajos recursos, donde la prevalencia de tuberculosis es alta, ¿sí? Y sobre todo lo que hace la vacuna en realidad es prevenir la diseminación hematógena, no la enfermedad pulmonar primaria ni progresiva. Porque la vacuna sobre todo lo que hace es frenar a nivel de la sangre, pero no es tan eficaz frente a la tuberculosis pulmonar. La vacuna, como es